Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 28 de marzo de 2003, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes desde aquí, desde Radio Red de RCN hasta las 10 de la mañana. Estos pues son los temas capitales del día. Sigue el misterio del acuerdo con las FARC. ¿Dónde está? Sobre el tal acuerdo se han pronunciado discursos, se han dado reportajes, se han hecho cábalas, se han producido editoriales. ¿Y dónde está el acuerdo? ¿Por qué no nos lo muestra alguien, un alma caritativa, que nos diga cuál fue el papel que suscribieron las FARC y el gobierno? Entre otras, para que lo podamos entender, porque hasta lo que nos han dicho hay tanto de absurdo, de lugar común, de proclamas como para iniciar un gobierno y no como fórmulas para poner fin a una guerra de 50 años de existencia. ¿Dónde está el acuerdo? Sencillamente es un fantasma, salvo que nos saquen de ese parecer mostrándonoslo, y así lo conocemos y así podemos discutir sobre tema conocido. La emergencia carcelaria, 3 años después de iniciado este gobierno, donde no se ha construido una habitación para un preso. 3 años. 3 años de incuria, de abandono, de pereza administrativa, de incompetencia, se traduce en una emergencia carcelaria. Habrá que recordarle a los distinguidos oyentes que no son abogados y que no tienen por qué serlo, porque una emergencia, sea ella de la naturaleza que sea, por conmoción interior, una emergencia por hechos económicos o sociales, una emergencia de cualquier tipo supone un hecho sobreviviente, imprevisible, que es necesario atender con medidas excepcionales que significan un paréntesis en la vida institucional del país. A través de las leyes ordinarias y de los recursos ordinarios no se puede atender ese hecho sobreviviente. Algo está pasando en la nación que estaba fuera de toda previsión. ¿Será eso la emergencia carcelaria? No estamos viendo desde hace años, desde los comienzos del gobierno del presidente Santos, que no caben los presos en las cárceles, que el hacinamiento es ignominioso, que las condiciones en las que se encuentran los presos simplemente claman al cielo, producen vergüenza. Eso parece la Torre de Londres en el siglo XVII. ¡Qué vergüenza para el país! Y a estas alturas entonces una emergencia carcelaria. Nada preparado, nada hecho, se va a ir todo en declaraciones que seguramente empezarán así. Por primera vez en la historia de Colombia habrá megacárceles. Por primera vez. 3 años de abandono, de incuria, de impotencia. ¿Dónde están los ministros de Justicia que respondan? Exoneramos al doctor Juan Carlos Esguerra, al que no le dieron tiempo ni para posesionarse. ¿Dónde estaban los demás? ¿Quiénes son ellos? La emergencia carcelaria, una vergüenza nacional. Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, está encantado con Colombia y con el proceso de paz que, por supuesto, no conoce y que, por supuesto, no le importa. Pero todos son declaraciones, como las del señor Blair, como las de ¿cuántos más que han pasado por aquí hablando maravillas de un proceso del que no tienen ni idea? Y es que alguien tiene idea en qué consiste ese proceso. 50 muertos en Irak, el pan cotidiano de la violencia en el país que dejó pacificado el presidente Obama. Capriles, el opositor supuestamente derrotado en las últimas elecciones en Venezuela, vendrá al Congreso de Colombia y tratará de hablar. La canciller que empiece a oponerse desde ahora, como lo hizo con María Corina Machado, para que tenga tiempo y para que le quiten la palabra al candidato Capriles, quien vendrá a contarnos algo de eso que se llama el socialismo del siglo XXI.
Y a propósito de ese socialismo, tenemos que hay que hacer cola de 6 horas en Venezuela para comprar 1 kilo de harina y hacer unas arepas. Los venezolanos sin arepas no tienen vida. Y no tienen arepas porque no tienen harina. Y no tienen harina porque hace 14 años hay un régimen socialista en el país más rico de América que no ha hecho otra cosa que dilapidar oportunidades, que robarse el dinero de los venezolanos, que saquear impunemente ese país. Sube al galope el número de militares detenidos. El vicepresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de un Twitter, dio la cifra. En un ratico, casi 300 militares más han sido, heridos no, prisioneros, que es una manera de estar heridos en el alma, perdidos en el corazón. Es el único oficio que hace bien el fiscal general de la Nación, perseguir a los militares colombianos. Ayer fue el Memorial Day en los Estados Unidos, la marcha de todas las victorias. El ejército aplaudido y vitoreado por el pueblo. En Colombia, el ejército en la cárcel y los bandidos en Cuba. Tiroteo en Texas deja 2 muertos y 5 heridos. Las FARC atacan en el Cauca. Peculiar manera de celebrar los acuerdos de paz. En varios lugares de la llamada carretera panamericana que conduce desde Cali hasta el sur del país, hasta Ipiales, para internarse después hasta Tulcán, para internarse en el Ecuador, ha sido atacado por la guerrilla. Carros incendiados, balaceras, desórdenes. Esa es la manera que tienen las FARC de celebrar su famoso documento de paz. La Unión Europea levanta embargo de armas a la oposición siria. Eso quiere decir que le podrá vender armas a la oposición siria. Mantiene el embargo para el gobierno de Bashar al-Assad. Pero harto se saca la Unión Europea cuando China y Rusia le dan a Bashar al-Assad todas las armas que necesite. Y recordemos que aquí había un personaje, nuestro nuevo mejor amigo, el comandante coronel camarada paracaidista Hugo Chávez, que le mandaba buques enteros de combustible para que asesinara al pueblo de Siria. Que no se nos olvide. McCain, el senador americano y ex candidato a la vicepresidencia, está allá en el sitio tratando de apoyar a la oposición. Maduro echa las bases de nuevas milicias. Ese echa, del verbo echar, pues todos lo saben, va sin H. Pero Maduro, que no escatima, que es un hombre generoso, le agrega una H. ¿Qué de burlas? ¿Qué de saña contra este Maduro, al que llaman maburro? No distingue el verbo echar del verbo hacer. Pobrecito, no se le puede pedir tanto. Fue educado en Cuba y fue educado en azares del terrorismo. Aquello del verbo hacer y del verbo haber y del verbo echar lo tienen sin cuidado. Li Keqiang, el premier chino, anda por el mundo ofreciendo las reformas que sean necesarias con tal de que llegue a China capital extranjero. Mientras tanto, a Colombia no llega capital extranjero hace mucho tiempo. El que llega, llega exclusivamente para ocuparse de asuntos petroleros y mineros. No hay una fábrica nueva, no hay una ampliación de una fábrica, no hay una inversión en un proyecto nuevo. Aquí todo lo que hay son declaraciones y anuncios. Revuelta en las calles del Reino Unido, en Londres, contra asesinos musulmanes. A raíz del asesinato de un soldado cometido por 2 negros que habían sido convertidos al Islam, la cuestión en el Reino Unido está que arde. La gente indignada. Las posibilidades de respuestas crueles contra el islamismo son muy altas. Y hoy en la historia, hoy, 28 de mayo de 1871, terminó la revuelta de lo que se llama la Comuna de París. ¿Qué ocurrió?
Recuerden que en 1870 se había desarrollado la guerra franco-prusiana. ¿Qué pasó después? ¿Cómo fue la invasión de Alemania, de los prusianos, mejor dicho, porque Alemania todavía era un incipiente proyecto? Los prusianos tenían invadido París. París tenía hambre, los obreros estaban desesperados. La Común de París terminó un día como hoy. ¿Cuántos fueron los muertos? Hablan de 30.000. Pero siempre esas cifras pecan por exceso o pecan por defecto. Lo cierto es que fue un hecho histórico impresionante, una revuelta social y política que todavía estremece la conciencia y la memoria de los franceses. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Buenos días, para que valoremos lo que tenemos, ¿verdad? Porque sí. Hoy dicen que 6 horas para comprar harina para arepas en Venezuela. Porque uno Increíble. No valora las cosas sino cuando las pierde, Montserrat. Cuando las pierde, sí. Cuando las pierde. Eso es lo que tenemos que mirar. Y lo tenemos que mirar en el vecino país. 6 horas para poder comprar harina para hacer una arepa. Sí, ¿cómo lo sentimos? Eso en el país más rico de América, ¿no? Sí. En el país que tiene las mayores reservas petroleras comprobadas del mundo. Pero está manejado por el socialismo. Entonces, ahí tiene el resultado. Bueno, Montserrat, adelante. Bueno, sigamos hablando, si les parece, del acuerdo histórico entre las FARC y el gobierno. El propio presidente Juan Manuel Santos lo resaltó ayer y explicó los 4 ejes sobre los que descansa semejante acuerdo tan trascendental, ¿no? El primer pilar es el acceso y uso de la tierra con la creación del Fondo de Tierras y una actualización catastral. Ese fondo se alimentará con tierras que hayan sido adquiridas ilegalmente. Si no me equivoco, es algo que se estaba haciendo ya, ¿o no? ¿No había un fondo y se estaba repartiendo? Desde el año 2003, cuando le empezamos a quitar las tierras a los bandidos, era precisamente para eso. Y así lo hicimos. En un año le habíamos quitado a los bandidos más de 100.000 hectáreas de tierra y se las habíamos dado a campesinos que las necesitaran. Desde entonces viene el fondo para tierras con un nombre o con otro nombre, no importa, quitarle la tierra a los bandidos, proceso que se detuvo cuando la Fiscalía General de la Nación se despedazó, se corrompió y empezó a hacer tardar lo que debe tardarse 4 o 5 meses, un proceso de extinción de dominio, hacerlo tardar 10 años. Pero bueno, eso nos pasa por tener los fiscales que no son. Pero por lo que veo aquí, lo que se hace es cambiar de nombre. Ahora se llama Fondo de Tierras para la Paz, pero en definitiva es algo que, como usted bien acaba de señalar, ya existía. El presidente también habló de la reconversión del uso de la tierra para mejorar su uso, de modo que el que tenga tierras y no las explote adecuadamente pagará más impuestos. Y las palabras textuales del presidente fueron: el que tenga tierras sin explotar lo pensará 2 veces. Esto sonó amenaza, ¿no? Claramente, pues a mí me suena así, con todo el respeto por el señor presidente, pero... Lo pensará 2 veces. Sí. Si vaya, explótalas y verá lo que le pasa. Sí. Bueno, el segundo pilar es la intervención del Estado para trabajar de la mano con las comunidades. El tercero, planes de educación, salud, vías, riego, agua potable, vivienda y protección social, es decir, reducir la pobreza en el campo. ¿Y por qué no lo ha hecho en estos 3 años? Es que esa es la función del gobierno, ese es el deber. Sí. O necesitaba acuerdo con las FARC. Necesitaba acuerdo con las FARC para invertir en el campo, para llenarlo de agua potable y de planes sustentables. Pero por favor, si en las veredas aquí pegadas a Bogotá a 20 minutos no hay agua potable, señores. Lo digo con pleno conocimiento de causa, a 20 minutos de Bogotá. Bueno, y el cuarto y el último pilar es el de la seguridad alimentaria y nutricional con programas contra el hambre en las zonas rurales. 4 pilares en los que se asentará el primer acuerdo entre el gobierno y las FARC, que suena muy bonito, muy obvio, a mí me parece, muchos puntos, muy rimbombantes, pero del que desconocemos muchos detalles. Sabemos, eso sí, que el hombre que liderará la revolución agraria
como titula la revista Semana, será el sucesor de Juan Camilo Restrepo, el recién nombrado Francisco Estupiñán, a quien le tocará semejante tarea titánica que es ni más ni menos lo que cualquier gobierno debe hacer, que es erradicar la pobreza, ¿no? Bueno, ¿con cuánto dinero? ¿Con cuáles técnicas? ¿Por dónde se va a empezar? ¿Qué es lo que se va a hacer? Eso, un papelito firmado entre De la Calle y Márquez, arregla un problema que en Colombia no se ha podido solucionar en los últimos 60 años, en los que se está trabajando en el campo. Pero el presidente... Se está trabajando... ¿Sí? Sí, el presidente dice que ya está trabajando en los ajustes fiscales para cumplir con todo lo prometido, que deben ser Sí. unos ajustes titánicos, insisto. Esas son palabras. Esas son palabras. Diga cuánto dinero es el que va a mandar para el campo. Recuerden ustedes que el campo, la producción agropecuaria era uno de los pilares, en ese tiempo lo llamaba de las locomotoras del gobierno. ¿Qué hizo con esa locomotora el doctor Juan Camilo Restrepo? ¿Qué hizo? Fuera de nombrar ciertas personas en el INCODER para traer la inseguridad jurídica al campo y para derrotar al campo. A ver, ¿qué fue lo que se hizo cuando eso era una de las locomotoras de la producción nacional? Y entonces ahora sí se va a cumplir porque el acuerdo es con Márquez. Evidentemente, Montserrat, evidentemente ahí no está el acuerdo. Esos son cuentos. Eso es más literatura para hablar de que hay que recuperar el campo, lo que todos sabemos que hay que hacerlo hace mucho tiempo. Las preguntas es, ¿se va a permitir lo que las FARC llaman el latifundio? ¿A la gente se le va a quitar la tierra si tiene, por ejemplo, más de 1.000 hectáreas o más de 500 hectáreas o más de 2.000 hectáreas? ¿O se va a estimular la producción a gran escala? ¿Qué es lo que Colombia va a hacer en esa materia? Ese es un tema fundamental. ¿Qué va a haber con las llamadas comunidades agrarias o campesinas, Oiga, sí, Montserrat? silencio total en ese tema, ¿verdad? A silencio total y absoluto. Ni Sí. una palabra se menciona sobre el tema. Y ese sí es un tema esencial de los que proponen las FARC. ¿Qué se va a hacer con la expropiación de las tierras? ¿Qué se va a hacer con las tierras de las FARC? Tienen centenares de miles de hectáreas. Y a eso se le ha hecho el seguimiento y esas tierras existen. ¿Las FARC las van a entregar? ¿Las van a entregar? ¿Cómo se va a trabajar el tema del desplazamiento campesino? ¿O es que ahora sí va a haber una ley de tierras y de víctimas que funcione? Que no viene funcionando, pero como ya lo dice Andrés París, entonces sí va a funcionar. No, Montserrat. Sí. Esto es inaudito. A Es, lo que se refiere el presidente, ahí no está el meollo del asunto de las tierras, lo que se esperaba, lo que se iba a discutir. Entonces, ¿dónde estamos? Pues los oyentes creen que estamos mal. Le cuento, en el chat hay muchos oyentes opinando en estos momentos. Dice Chipcha, así firma un oyente, que en el 80% de las cabeceras municipales no hay agua potable. Y Raquel 1 dice que por qué se necesitaban a las FARC para sacar al campo del atraso, que eso es ridículo. Y que ese fondo para la paz, de tierras para la paz, también se constituyó con la Ley de Justicia y Paz, que le demos una repasadita. Claro. Nada nuevo. ¿Y Montserrat tiene el texto ahí? ¿El texto de qué? ¿De los puntos? Pues del acuerdo, Ah, claro. no. Lo que tengo Entonces, son aclaraciones que van soltando. Entiendo que el periódico El Tiempo es de los pocos a los que se le reveló en exclusiva los ejes, ¿no? Pero no el texto con... ¿El texto? ¿Dónde está el texto? No, Quiero ver no, el no texto. texto. No está. El texto con las firmas. Sí, ¿por qué no? Eso es cierto. ¿Por qué no dar el texto de una vez y acabamos antes? Tanto que se ufanan de la urna de cristal. ¿Dónde está? ¿Dónde está el texto? Una cosa parecida a lo que hace la Corte Constitucional. Primero se crea la expectativa y luego vendrá lo demás, como queriendo interpretar aquello de que los árboles no dejen ver el bosque. O sea, es una estrategia, William. Claro, Pura oxigenación a las vacaciones en La Habana. aquí lo que Ok. lo que hay de Sí, entre un telones, buen punto. lo que hay aquí entre telones y está guardadito es la Ley 200 del 36. Es revivir la séptima conferencia de las FARC del 14 de mayo de 1982. Porque con el sofisma nada está acordado hasta que todo esté acordado. Nos van a llevar hasta el final y luego nos sacan esos
esos expedientes que ellos tenían guardados desde las épocas de Manuel Marulanda. Mire, doctor, no lo están dando gratis las FARC, todo lo tienen arreglado. Ellos son los dueños del juego. Bueno, y entonces eso quiere decir que hay dos acuerdos. Ah, bueno. Uno que sí es y otro que no es. El que no es con el que tratan de engañarnos y de mentirnos. El que sí es, ¿dónde está? Y cuando este narcoterrorista que entrevistaron en semana, ¿cómo se llama? El tipo que fue portada. Catatumbo. Sí. Dice que habrá una tercera fase de implementación, verificación y refrendación. Ello implica una revisión de lo acordado a través de una comisión técnico especial que se crearía para tal fin. Como quien dice, doctor, apenas estamos empezando la fiesta. No hay nada. No, pero además, ¿qué me dicen ustedes de ese tercer pilar en donde hablan de planes de educación, salud, vías, riego, agua potable, vivienda? Ese es un deber del gobierno. Bueno, y Sí. las vías, ¿cómo le parece? Pero por favor. La situación de las vías terciarias en Colombia, ¿cómo Hombre, le parece? Pero ¿cómo queremos salud sin agua potable? No son capaces de terminar la doble calzada Girardot. Hágame el favor. No son capaces de resolver el problemita aquí en Tocancipá y Gachancipá. No han sido capaces. Aquí, en Honda, yendo para Honda. ¿Cuánto llevamos con una carretera que Germán Cardona dijo que en 6 meses? Y va más de 6 meses, ¿no? No, pues como que van de más de 6 meses. Bueno, pero entonces se firmó un acuerdo que nadie conoce. Llamémoslo para ponerle algún nombre del acuerdo fantasma. Sí, ¿Te parece? Sí, me Es un parece fantasma. interesante. Es El un acuerdo fantasma. Sobre él se dicen discursos, se escriben editoriales, se hacen proclamas. ¡Qué maravilla! Histórico acuerdo. A ver, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? A ver, María, Se me parece eso al traje nuevo del emperador. ¿cómo es el cuento? Ah, claro. Que toda la Qué gente apropiado. salió a la calle a aplaudir el traje del emperador, y como el traje del emperador le habían quitado cosas, y que esto no queda bien y que aquello no queda bien y tal, el emperador iba desnudo. Pero la gente decía, qué traje tan suntuoso, qué traje tan espectacular, hasta que apareció un niño que estaba ahí y le dijo a la mamá, mamá, el emperador está desnudo. Ahí descubrieron que estaba desnudo. Bueno, entonces el acuerdo, ¿dónde está el acuerdo? No me acuerdo. Alguien descubrirá que no hay acuerdo, No me que acuerdo, todo es un no me cuento, acuerdo. todo es una mentira, todo es una ilusión. Aquí nos quieren hacer vivir de ilusiones. Y resulta que estamos ya muy viejos y muy crecidos y muy Sí, ya. curtidos en el mundo, como para que nos traten de esa manera, como si fuéramos débiles mentales. Es así. Qué dolor, pero no es de otra manera como estamos viendo las cosas. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:26:45 de hoy, martes 28 de mayo del año 13. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, pide insistentemente pruebas al fiscal Eduardo Montealegre Linet. Las pruebas en el caso del carrusel de contratos en el Consejo de Bogotá, que compromete a 19 concejales, pero el fiscal se niega a suministrarlas. En documento fechado el 25 de abril de 2013, el procurador expresa lo siguiente, abro comillas: acudo a su despacho con el propósito de solicitar el traslado de los elementos materiales, probatorios, evidencias físicas e información que abren en todas las actuaciones penales que se adelantan sobre la contratación del Distrito Capital, específicamente la relacionada con concejales y exconcejales. Basa su solicitud en la Ley 734. Por cuenta de la falta de celeridad, las investigaciones, doctor Londoño, están frenadas. La Procuraduría solicita información sobre Antonio Sanguino, Efraín Torrado, Fernando Cepeda, Fernando López, Henry Castro, Isaac Moreno, Javier Palacio, Jorge Ernesto Salamanca, José Fernando Rojas, José Juan Rodríguez, Julio César Acosta, Omar Mejía, Orlando Parada, Rafael Escrucería, Andrés Camacho Casado, Severo Correa y Wilson Duarte. Igualmente,
Solicita a la Procuraduría interrogatorios, entrevistas y documentos relacionados con testigos estrella del carrusel de contratos como Julio Gómez y Emilio Tapia. Declaraciones incluso del mismo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, quien en compañía de los concejales de Ru y Galán en su momento denunciaron el saqueo a Bogotá. Continúan pues los roces, doctor Londoño, entre el procurador y el fiscal, ahora por cuenta de una información que se necesita en la Procuraduría. Bueno, el procurador puede practicar directamente las pruebas o puede pedir las pruebas ya existentes. Eso se llama técnicamente un traslado de pruebas de un expediente a otro expediente, y ahí viene pues el tema. Teníamos otros temas muy urgentes y muy importantes como el tema de las cárceles, pero hablaremos entonces de él en nuestra nota editorial. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Hoy amanecemos pendientes de la visita de varios ministros venezolanos a Colombia, quienes están en nuestro país desde ayer, luego de que el presidente Juan Manuel Santos se puso a la orden si Venezuela tiene algún problema de desabastecimiento. No alcanzó el presidente Santos a ofrecer ayuda al vecino país cuando Nicolás Maduro avisó que al día siguiente estarían los ministros aquí, en Bogotá. Y aquí están. Se trata de los ministros de Comercio, Alejandro Fleming, de Alimentación, Félix Osorio, y de Agricultura, Iván Gil, quienes ayer sostuvieron reuniones con sus homólogos colombianos. Maduro dijo que agradecía el apoyo de Colombia para reforzar la reserva de abastecimiento de productos de primera necesidad para Venezuela y anunció que desde Colombia llegarán 60.000 toneladas de azúcar y 8.000 toneladas de leche en polvo. De las reuniones entre los ministros nada se ha hecho público ni en Colombia ni en Venezuela, pero sí sería bien importante que desde Palacio o desde los ministerios de Agricultura o de Comercio se le informe a la opinión pública sobre el alcance de la visita de los ministros venezolanos, porque la pregunta que surge es ¿cómo va el gobierno colombiano a impulsar el abastecimiento hacia Venezuela si son los empresarios, es el sector privado el que produce y decide a quién vender sus mercancías? Y esto hay que decirlo en el marco de un escenario en el que los colombianos no quieren exportar a Venezuela por la falta de garantías de pago en medio de la dificultad para los venezolanos para poder acceder a divisas y pagar los productos que adquieren en el exterior. Hay que recordar además que el pasado 14 de mayo Juan Camilo Restrepo, actuando como ministro de Agricultura, hizo un llamado a Venezuela para que cumpliera con los compromisos adquiridos para reactivar el comercio binacional en materia agropecuaria. Un dato para no dejar pasar. Entre tanto, el otro que viene a Colombia es Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, ex candidato presidencial y líder de la oposición venezolana, que estará mañana en el Congreso colombiano. Se espera que se reúna con el representante y presidente de la Cámara, Augusto Posada, y con los senadores Roy Barreras, Juan Lozano, Juan Manuel Galán y Juan Mario Lacerna. Esto será mañana, ya veremos cómo le va y si no tiene que enfrentar las mismas dificultades que tuvo la diputada venezolana María Corina Machado cuando estuvo de visita en nuestro país. Y para terminar, ya que estamos hablando de quienes visitan a Colombia, está aquí el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al-Malki. Se prepara la visita del presidente Santos a Ramala, allá se reunirá el mes entrante con Mahmoud Abbas. Al-Malki, estando en Bogotá, le pidió al presidente Santos que Colombia reconozca al Estado palestino. Muchas visitas a Colombia y temas muy complicados: el desabastecimiento a Venezuela, el llamado de auxilio de los ministros que vienen a Colombia, la visita de Capriles, seguro incómoda para el gobierno, y la visita del canciller palestino que pide a Colombia fijar una posición frente al reconocimiento de Palestina. Son noticias con las que también saludamos esta mañana, doctor Londoño. Sergio, pero hay una misión, ¿no?, de los ministros de Comercio, Alimentación y Agricultura de Venezuela, y lo que a mí me parece sorprendente es que ellos hablan de reservas, de que Colombia de alguna manera va a reforzar las reservas. ¿Qué reservas? Sí. Cuando las reservas ya están vacías. ¿Qué reservas? Si no hay reservas, ¿verdad? Y Bueno, la pregunta reservas, es cómo lo va a hacer Colombia. Es que el gobierno reservas, no puede decir pero, que le va a mandar leche en pero polvo. el otro tema es que los ministros no son dueños de la comida. El ministro de Colombia no es dueño de un kilo de papa, ni de un litro de leche, ni de un novillo. Sí, aquí el gobierno no tiene silos llenos de productos. Pero ¿cuáles? Eso, en la época del IDEMA, cuando se hacían ciertas operacioncitas en los que los García Romero fueron especialistas, en ese tiempo había almacenamiento de productos importados. Pero es que la agricultura aquí es una actividad privada.
Entonces, si quieren arroz, tienen que hablar con arroceros que les vendan arroz. Y si quieren carne, tienen que hablar con ganaderos que les vendan la carne. Pero para que eso ocurra, alguien se las tiene que pagar. Entonces, una reunión entre ministros. Los ministros venezolanos es que ya están mal acostumbrados y ellos son dueños de las cosas. Y ellos las compran y las venden porque toda la economía colombiana venezolana está socializada. La economía colombiana es privada. Y entonces vinieron los ministros a comprar ¿qué? ¿A quién? El ministro Díaz Granados es una persona muy distinguida y muy fina, pero como decimos, no tiene un kilo de papa. Claro. No lo tiene ni puede disponer de él. Entonces, si lo quiere exportar a Venezuela, tiene que empezar por comprarlo. ¿Y a quién se lo va a comprar? ¿Y en qué condiciones se lo va a comprar? ¿Y cómo va a ser el tema? No, lo que hay es que crear canales y crear mecanismos para la exportación de productos venezolanos de productos colombianos a Venezuela, lo que tiene que empezar por una condición obvia, que los paguen. Que alguien los pague. ¿Que quieren leche? Bueno, perfecto, entonces que los lecheros manden la leche para Venezuela. Y con cartica de crédito irrevocable por delante. Sí. O con una garantía del gobierno nacional, si el gobierno lo quiere garantizar. Yo no veo cómo va a garantizar el gobierno ese tipo de exportaciones. Y no tiene por qué, el gobierno colombiano no tendría por qué. Pues claro, y para eso se necesitan instrumentos legales, instrumentos jurídicos que no vemos cuáles estén a disposición del gobierno para hacer esas cosas. De manera que aquí un discurso de Santos, apoyaremos a Venezuela, inmediatamente Venezuela manda a los ministros. Al día siguiente, literalmente. Al día siguiente, claro. ¿Cómo será la desesperación? No alcanzó a terminar la frase el presidente cuando le anunciaron que los ministros estarían ayer por la tarde en Colombia. ¿Cómo será la desesperación? Por eso, y llegaron, ¿y qué? ¿Y qué? A ver, ministro, es que necesito 40.000 toneladas de carne. Bueno, sí, 40.000 toneladas, sí, con mucho gusto. Pues yo llamo a los ganaderos y les digo que ustedes necesitan eso. ¿Y cómo se las pagan? ¿Y cómo las mandan? ¿Y es carne en canal? ¿Son animales en pie? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en unos minutos hablaremos con un experto en la materia, con el doctor José Félix Laforí, que tiene mucho que ver en todo ese tema de la carne, en todo ese tema de la leche, de los demás productos lácteos, de los quesos. Y del acuerdo agrario, ¿no? Y claro, de pronto nos puede explicar un poquito más a fondo, a ver por si él supuesto, entendió. Claro ¿no? que sí.